pues mi hermana era artista, deben conocerla, ¿no? Lidia Prado, que en paz descanse, y un hermano que también bailaba, Víctor Prado. Los demás pues son de hogar. Entonces a mí me estaba yo trabajando en Bellas Artes con Magda Montoya en la universidad, en el ballet, y entonces después mi hermano me dijo que me hablaban para una película para bailar, y entonces pues fui a la película a bailar, me gustó mucho, y entonces ya aparte me pagaban y me gustó más, ¿no? Obviamente. Entonces seguí estudiando danza moderna, empecé a trabajar en el teatro, en la televisión, en el conjunto, bailaba yo con los coreógrafos, estuve con Ricardo Luna, con Javier Fuentes, con León Escobar, estuve bailando algún tiempo en el Ballet de Bellas Artes con Magda Montoya, en el ballet de la universidad que tenía la escuela estaba en Insurgentes, donde está la glorieta ahora, que ya tomaron el edificio. Y después pues me dediqué a trabajar en cine, en televisión, en teatro, en cabaret, hacía giras, muchas cosas, todo relacionado con el ambiente artístico, ¿no? En películas trabajé más de 100 películas bailando, con Resortes, con Cantinflas, con Tintán. Trabajé actuando nada más en cinco películas porque me gustaba más bailar. Y yo obviamente pues trabajé mucho tiempo también como standing, o sea como doble de mi hermana Lilia, que ella pues nada más me llevaba para no estar sola porque ella hacía todo, no le gustaba que nadie hiciera lo que ella hacía. Bueno, a mí me gustaba bailar de todo, pero lo que siempre me gustó muchísimo bailar fue el afro. Cuando les da el telele que dicen, me gustaba bailar mucho el afro. Te movías mucho, te movías la espalda, hacías contracciones, movías la cadera, movías la cabeza, girabas la cabeza. Y bailaba también, como te explicaré, pues bailaba también sexy. Inclusive me anunciaban como Marisa Prado, la reina del sexy, porque supuestamente era yo muy sexy, ¿no? Pues ver esa fotografía, se me caía el pelo y como tengo los ojos muy sumidos, entonces era otra imagen completamente la que tengo ya ahorita, ¿no? Tenía una amiga que se fue a París y entonces allá salió de moda el bikini y llegó y me regaló un bikini, un traje de baño, entonces me lo puse y uy, en Acapulco era un escándalo, ¿no? Inclusive mi hermana Lilia fue a ver porque le dijeron que andaba yo encuerada en la playa. Y no, pues era un bikini que ahora es, olvídate. Y entonces me gustó para trabajar también. Y entonces me mandé a hacer mis trajes que me los hacía Julio Chávez, que eran bikinis. Y entonces pues llamaba mucho la atención. Fui a Santo Domingo a trabajar. Y no me acuerdo cómo se llamaba el que fue mucho tiempo gobernante, que era se da cuenta Fidel Castro, ¿no? Nada más que ese tenía años y años gobernando. Entonces el señor era muy especial. Entonces iba yo a salir a bailar y me agarró las pompas. Y entonces me fijé quién era, ¿no? Entonces a la hora de salir a bailar, terminé, en lugar de terminar donde yo terminaba, porque giraba toda la pista moviendo la cabeza, entonces me paraba y terminaba, y ahí se acababa la orquesta. Entonces le dije al de la orquesta, cuando veas, yo al de los tambores, cuando veas que me paro en una mesa, ahí terminas. Entonces pues obviamente terminó, y entonces el señor estaba pues riéndose de que me había agarrado las pompas, ¿no? Era el presidente, no me acuerdo, si me dicen los nombres, no me acuerdo, pero y le di una bofetada, pero con todas mis fuerzas, ¿no? Me dice, ¿sabe a quién le acaba de pegar? Y dije, sí, a un majadero. Es que yo soy fulano, a mí me vale que sea fulano. Me vuelve a tocar y lo vuelve a bofetear. Y ya, después se enteró que estaba yo embarazada, y que y en lugar de hacer 3 funciones que hacíamos,
nada más me mandó que hiciera una, después me regaló un anillo muy bonito y me pidió disculpas. Entonces para mí pues es un recuerdo muy agradable, ¿no? Que un alto jefe, que era el jefe de todo y que mandaba y gobernaba y todo eso, tuviera ese detalle y no me hubiera mandado a hacer algo, ¿no? Mira, yo antes de que terminara la época del teatro, yo me divertía mucho leyendo las cartas, ¿sí? Que yo inventaba. Entonces inventaba y resulta que lo que yo inventaba salía. Yo, por ejemplo, Agustín Lara, que en paz descanse, yo trabajé mucho con él, entonces él se enteró que yo andaba haciendo muchos líos en el teatro con las cartas, y me dijo que se las leyera. Le dije que no, que yo nada más era para divertirme. Entonces me dije, pues, ¿me las vas a leer? Y si nada más que te advierto que yo me he leído las cartas con las mejores cartomancianas del mundo. Y si no sabes leer las cartas, no tienes 7 días, porque te dan 7 días para terminar. Si no vas a tener 7 segundos. Así es que aquí están las cartas, me las puse en una mesa, y aquí está lo que te voy a pagar. No que yo no cobro, tienes que cobrar si no te sales. Entonces le leí las cartas y pues se quedó muy admirado por lo que le salió, y al poco tiempo le salió lo que yo le había dicho. Agustín Lara teníamos el teatro lleno, a reventar, y le salió que antes de 15 días iba a terminar. Y se rió. Me dijo, ¿estás loca? Dije, bueno, eso es lo que yo veo aquí, ¿verdad? No sé. Dice, bueno, pues si antes de 15 días termino, vas a seguir trabajando, y si no vas a tener tus 7 segundos para irte. Y efectivamente, a los 15 días terminó, porque tuvo un problema y terminó. Pero dije, no se preocupe, porque en 3 meses regresa otra vez a trabajar. Y regresa a los 3 meses. Entonces, pues me felicitó, me regaló un retrato, que por cierto no sé ni dónde lo tengo, pero me decía mamá bruja. Y nos hicimos muy amigos. Inclusive iba yo a su casa una vez al mes a consultarlo y todo eso. Estuve enferma porque me enfermé de tuberculosis, entonces me desahuciaron, me dieron 3 meses de vida y le dije al doctor, ¿sabe qué? Que no me voy a morir. Entonces me dediqué a vender porcelana y todo eso. Después, por las caídas que tuve y lo que bailaba y todo eso, me operaron 2 veces de la columna y los doctores me dijeron que ya no iba a caminar. Y dije que sí voy a caminar. Entonces, al otro día de la operación, fue el doctor y me dijo, a ver, párese, y vio que me paré y que yo iba a caminar. Y dice, no, tranquila, ya. Me prohibió que cargara cosas pesadas y todo eso, pero pues muchas veces uno no hace caso, ¿no? Y me tuvieron que operar por segunda vez. La segunda vez que me operaron, ya el doctor había enseñado a los otros especialistas todo lo de mi operación y dijo, ahora sí no va a poder caminar. Y pues sí voy a poder caminar. Y me levanté y caminé. Y aquí estoy.